Capítulo 4, en silencio, Yukino cita. Yukino está decidida. El frío penetrante me despertó. Tan frío. Cuando me quedé quieto sentado, una manta se deslizó lentamente fuera de mí. Al parecer, me quedé dormido en el sofá anoche. Recordé vagamente a mi madre decirme algo. Era algo en la línea de obtendrás un resfriado si duermes en el sofá. Pero siendo ese sentido, ella simplemente me dejó allí y me dejó dormir. Mis recuerdos eran un poco turbios y yo podría haber dicho algo, pero probablemente solo caí directamente de vuelta a dormir al final. Mi compañero de dormir, Kamakura, estaba a la vista. Probablemente fue a dormir en un lugar más cálido. Cuando ya me sobé el cuello, los hombros y la cintura, me puse de pie. Sobre la mesa estaba el desayuno preparado. Eché un vistazo alrededor de la habitación mientras comía y mis padres parecía que ya habían salido de la casa. Komachi parecía haberse ido a la escuela, así y el único que quedaba en la casa era yo. Encima de la mesa estaban las donuts que traje a casa ayer y había menos de ellas que antes. Alguien debió haberlas comido. Si bien hubo un cambio, pude sentir el clima frío que llegaba en el día más frío durante todo el día. Realmente es un resfriado. ¿O fue porque yo dormí en una posición extraña que no había dormido lo suficiente? Yo tenía un ligero dolor de cabeza también. Creo que había algunos calmantes para el dolor de cabeza en alguna parte. Revolví el gabinete y me llevé la primera botella que vi. Ya. Medicines Good. Una línea que se utiliza en Eneroges 18 y por Misakura Nankotsu. Esto es sin duda la línea que se dice después de una porción de medicina. Salí de la casa y me dirigí a la escuela en mi bicicleta, mientras que en repetidas ocasiones cantaba hace frío, hace frío, hace frío. Ayer era el día después de la visita de campo por lo que había esta extraña sensación de inquietud en alguna parte. Pero una vez que llegaron las clases regulares, se iría hacia algún lugar con el tiempo. La puerta de la escuela, la zona de aparcamiento de bicicletas, y la entrada del frente eran todas las cosas que me había acostumbrado a lo largo de los 2 años que he estado aquí. Pero no siento ningún apego a ellas en absoluto, así que era una sensación misteriosa. Cuando entré por la puerta principal, me encontré con Yuigahama. Ah. Buenos días. Sí. Yo la saludé rápidamente y me dirigí a la sala de clase. Desde detrás los pasos que sonaban eran más fuertes de lo habitual. Podía escuchar los suspiros que venían desde la parte de atrás como si no hubiera palabras presentadas en la garganta. Seguí caminando por el pasillo, haciendo mi mejor esfuerzo para no ser molestado demasiado por ella. Había cada vez menos gente mientras me acercaba a las escaleras. Al darse cuenta de esto, Yuigahama se subió por las escaleras y subió a mi lado. Ah, sí, por hoy, irás al club. Ella preguntó con un tono muy incómodo, pero sondeando. Pero yo ya sabía lo que iba a decir. No. No iré. Después de que dije eso, Yuigahama trató de reírse de ello como si ya supiera lo que iba a decir. Sé cierto. La cosa es que, vamos a hablar un poco más con Hiroha en la tarde para que podamos tener una mejor idea de qué hacer o algo así. A juzgar por su tono, Yuigahama probablemente estaba trabajando junto con Yukinosita. Probablemente fue después de que yo fui en mi camino a casa que hablaron entre sí. Mientras que Yuigahama continuó hablando, solo había subido unos pasos por las escaleras. Por lo tanto, solo pensé un poco que si Iki no supiera era un poco, ya sabes. Había un montón de significados en la palabra que. Era un pronombre que te hacía curioso exactamente de dónde estaba la verdad y daban ganas de profundizar en ello. Cuando miré a Yuigahama, su expresión hacia abajo me hizo darme cuenta de que todavía tenía más cosas que decir. Las escaleras a las que yo estaba acostumbrado subir se sentían más largas de lo habitual. No estás. Las palabras de repente se escaparon de mis labios. No es nada. No estás enojada, fueron las palabras me guardé de decir. Qué antiestético. Qué increíblemente mal. ¿Cuál es la razón para tratar de actuar mudo? Yuigahama quería pasar los días al igual que siempre, de la misma manera que antes. Debería haber estado en la línea de lo que quería hacer así.
Al mantener las cosas por sí mismo y hacer una cara serena, como si no había nada. Continúas haciendo esto todos los días. Pero con el tiempo, te olvidarías de ellos. Y cuando llegue el momento en el que no se puede tomar de nuevo, miras hacia atrás a estas memorias nostálgicas preguntándote si eso fue lo que realmente pasó con notas de pesar. Vas a terminar diciéndote a ti mismo que no eran nada más que solo recuerdos agridulces. Bueno, eso está bien si es solo para escucharla. Dije esas palabras, cuando finalmente terminamos de subir las escaleras. Rápidamente me giré hacia el pasillo y nunca llegué a escuchar una respuesta. Por cuando terminó la clase, mis compañeros de clase se fueron en grupos de 2 o 3. Por supuesto, también había personas que se quedaron en el aula divirtiéndose hablando entre sí. Las personas que se quedaron a charlar hasta los que se pusieron en marcha hacia sus clubes también estaban en la clase. Rápidamente me alisté para volver a casa y tranquilicé mi respiración en mi asiento. Me gustaría ir directamente a casa desde aquí o eso me gustaría. Mientras el club de servicio voluntario se mantuviera, no había obligación de obligarme a ir. Pero mi breve intercambio con Yuigama en la mañana cuando me encontré con ella poco después de llegar a la escuela, tenía que ir a la sala del club de servicio para que pudiera oír el acuerdo que era con Isshiki. Para ser honesto, mis planes podrían ser ejecutados independientemente de cuáles eran los pensamientos y las circunstancias de Isshiki. Es por eso que no era necesario en absoluto para mí escuchar lo que tenían que decir. Dicho esto, se podría poner cosas que podrían surgir lo que afectaría a lo que Yukinoshita y Yuigama tenían en cuenta con respecto a sus planes. Así que, básicamente, se reducía a escuchar lo que Yukinoshita y Yuigama tenían que decir en su lugar. Con esto en mente, exactamente hasta dónde podría ir enfrente a la cabeza de Yukinoshita. Esto era exactamente similar a cuando nos encontramos por primera vez entre sí y cómo argumentamos sobre la validez de nuestros métodos en cada oportunidad. O en realidad, me dio la sensación de que fue sobre todo ella criticando lo que hacía la mitad del tiempo. Cierto. Si lo pensaba así, entonces esta vez era exactamente lo mismo que en aquel entonces. Yukinoshita rechazó la manera que hice las cosas esta vez también. Siendo ese modo, esta formalidad entre nosotros continuaría como de costumbre, sin el más mínimo cambio y nuestra situación permanecería mantenida. Si nada cambiaba, entonces no habría ningún problema. Después de llegar a una conclusión, me levanté de mi asiento. Cuando hice ligeras miradas alrededor de la habitación, las personas que fueron absorbidas en sus conversaciones se habían ido todas. Incluso Yuigama no estaba a la vista y parecía haber salido ya de la habitación. Me fui de la sala y me dirigí al edificio especial. A pesar de que iba a ser después de la escuela muy pronto, estaba extrañamente tranquilo, ya que era en esta época cuando los clubes culturales comenzarían sus actividades. Pensando en ello, el año pasado durante esta temporada, nunca caminé por este pasillo. Cuando este aire frío se propagaba a lo largo del pasillo durante el final del otoño fue algo con lo que llegué a reunirme en este mismo momento. Cuando llegué frente a la habitación, abrí la puerta sin dudar. Ah, ¿realmente viniste? El propietario de esas palabras fue Yuigama. Ella me miró con alivio. Había otras dos en la habitación. Yukinoshita me miró muy poco, pero parecía haber estado ocupada con escribir algo antes de entrar. Ella rápidamente volvió a centrarse en el papel en su mano. La otra persona era Isshiki Hiroha quien estaba sentada en la dirección de Yukinoshita y Yuigama. Ella torció su cuerpo alrededor y me miró. Después de hacer una curiosa expresión que de plano dijo ¿quién diablos era este tipo de nuevo? Aunque será mejor que sonría ella sonrió y asintió levemente con la cabeza. Bueno, para Isshiki, yo era probablemente una existencia inútil ella así que era comprensible. En particular, en su caso en el que sus socios habituales eran gente como Ayama, era sin duda parte de la casta superior de la jerarquía social. Incluso entonces, no era como si ella me ignoraba abiertamente, pero definitivamente estaba emitiendo un aura acomodada. Francamente, si fuera mi yo desde hace mucho tiempo, esto era sin duda el mínimo indispensable para que yo cayera por ella. Por el contrario, era esta pequeña astucia que las chicas solían odiar que causó el incidente de este tiempo.
Asentí con la cabeza ligeramente hacia Isshiki y fui a mi asiento habitual. Cuando lo hice, Yuki Noshita comenzó. Bueno, vamos a empezar. Por lo que no han hablado de nada, ¿eh? Le di un rápido vistazo al reloj y una buena cantidad de tiempo ya había pasado desde el repique de la última campana que significó el final de la escuela. Parecía que Yuigahama se dio cuenta de lo que había dicho esta mañana acerca de solo para escucharla y me esperaron. Lo siento por hacerles esperar. Está bien. Cuando dije eso, Yuki Noshita respondió con los ojos cerrados, sin mirar en mi dirección. Ningunas palabras salieron de ella después de eso. Un silencio semejante para detener los pasos llenó la habitación a la que Yuigahama rió incómodamente. Se giró hacia Isshiki. Lo siento por hacer que vengas aquí. ¿Estabas ocupado con tu club por casualidad? No, Ope, en absoluto. Además, le dejé saber a Ayama que tenía algo importante que hacer y me dio el visto bueno también. Isshiki respondió con energía e inclinada hacia adelante, continuó. Hablando de eso, Yui, estás en la misma clase que Ayama, ¿verdad? Podría ser que ya ha hablado de mí. No, no en particular. Yuigahama ladeó la cabeza con una boca abierta a la mitad. Ella trató de recordar algo de sus recuerdos, pero parecía que nada relevante ocurrió. Isshiki, quien hizo la pregunta, comenzó a encorvarse. Ya veo. Él no dudó en enviarme a mi camino, así que yo por supuesto pienso que puedo escuchar algo de él. Ya veo. Por el tono de su voz, puedo suponer que Isshiki estaba enamorada de Ayama. Por lo tanto, fue básicamente a lo largo de estas líneas, la razón por la que me dejó ir tan fácilmente desde el club hoy fue porque sabía acerca de mis circunstancias, y no porque no me necesitaba, ¿verdad? Hey, ese tipo de sentimiento era algo con lo que estaba un poco familiarizado, por lo que es un poco difícil de comentar. Será mejor dejar de leer demasiado en lo que una persona dice y hace, sí. Conocer la verdad duele justo después de todo. Si yo era capaz de darme cuenta de lo que Isshiki estaba pensando, no había manera de que Yuigahama lo haría. Rápidamente hizo una expresión porquería, y siguió justo después. Pero ya que es Hayato del quien estamos hablando, si él lo sabía, no iba a ser mucho más de suponer que está pasando, tal vez. Es por eso que no tienes que preocuparte demasiado en ello, ¿de acuerdo? Está bien. Yuki Noshita observaba su intercambio en desinterés. Cuando se dio cuenta de la pausa en la conversación, ella llamó a Yuigahama. Yuigahama, vamos a empezar. Está bien, buena idea. Por lo tanto, vamos a decidir cuál es nuestro objetivo, por lo que vamos a preguntar acerca de algunas cosas, ¿vale? Yuigahama se metió en el tema principal e Isshiki respondió con un sonido idiota. Por ahora, Hiroha, vamos a encontrar a otro candidato para intervenir y enfrentarte con esa persona en la elección. Y entonces, si no pierdes tan simple como sea posible en la votación final. Creemos que esta es la mejor manera. ¿Está bien para ti? Vamos a ver, ¿realmente te da una sensación de votación final? Pero, si es posible, me gustaría perder contra alguien que es increíble. Sería mejor para mí. Parecía que no estaba pensando en absoluto, pero Isshiki respondió enérgicamente de todos modos. Aunque Yuigahama era la que explicaba, el cerebro real detrás de las ideas era probablemente Yuki Noshita, quien le había dicho ayer. Hablaron entre sí para obtener una comprensión sólida de lo que era su objetivo. El objetivo de hoy era comprobar los pensamientos de Isshiki en ello. A partir de ahí, procederían a la siguiente parte del plan. Eso estaba bien. Sin embargo, todavía había una parte que era problemática. Han encontrado a alguien dispuesto a ser un candidato. Todavía no, en realidad. Yuigahama se atragantó con sus palabras y apartó la cara. Bueno, no hay manera de qué sucedería en el lapso de tiempo entre ayer y hoy. Lo importante era cuándo se podía encontrar al candidato. ¿Cuál es el punto de corte para cuando se pueda nominar como un nuevo candidato en la elección? El lunes, 2 semanas a partir de ahora. Dicho esto, la fecha límite se supone que ya ha pasado, pero que el lunes es tentativamente el nuevo día de corte. Es el único día en que van a aceptar más candidatos.
La votación se llevará a cabo el jueves de esa semana. Mi pregunta iba dirigida a Yuigahama, pero quien respondió bruscamente fue Yuki Noshita. Sus ojos se centraron en el papel en sus manos y la información mínima que salió de su boca no tenía ningún sentimiento de emoción en absoluto. Me crucé de brazos ligeramente y comencé a calcular el tiempo que quedaba entre la fecha actual y la fecha de corte. Hoy era martes. También ya era después de la escuela. Si realmente iban a ir con el plan de otro candidato, entonces lo mejor era pensar que empezarían mañana. Si se tiene en cuenta que no se puede hacer mucho en un sábado, entonces, no había mucho margen de maniobra. Si también se toma en cuenta el tiempo necesario para recoger la solicitud escrita para ser candidato, así como la lista de nombres que respaldan a los candidatos, entonces el tiempo era aún más limitado. Además de eso, también necesitaban apoyar al candidato, así como el personal que participaba en la campaña. Hasta entonces, es necesario encontrar un candidato, persuadirle, y encontrar más de 30 personas para apoyarle. Después de eso, también está la campaña electoral, Estamos muy conscientes del poco tiempo que nos queda. Yuki Noshita espetó mis palabras que accidentalmente dejé escapar con un tono frío. Y entonces, por fin levantó la cabeza y habló con Isshiki. Es por eso que tenemos la intención de ir por delante en relación con esas cosas. Isshiki. Ese sí. Isshiki dio una respuesta nerviosa. Yuki Noshita podría haber sido una de esos tipos puntuales con los que Isshiki no era buena tratando. Se fijó rápidamente su postura y se enderezó. Pero sus manos que estaban agarrando débil en los puños anchos de su uniforme se mantuvieron igual. Ella usó esas mismas manos para arreglar los dobladillos de su falda corta. No había ningún signo de nerviosismo en absoluto en sus gestos. Isshiki miraba a Yuki Noshita de una manera formal y parecía dispuesta a escuchar. Yuki Noshita, quien se reunió directo con sus ojos, comenzó a hablar. Independientemente de cómo se haga, necesita un discurso que será hecho para Isshiki. Bueno, eso no es demasiado problema. Bueno, ella parecía que estaba acostumbrada a ser vista por la gente de todos modos. Pero su voz, que sonaba como si no lo entendía en absoluto, me hizo preocuparme. Sería un problema para mí si actuaba de esa manera. Sería como Yuki Noshita dijo y se reduciría al plan que tenía en mente haciendo el discurso por mí mismo. En el discurso, las promesas de la campaña deben ser establecidas para que puedan hablar de ellas. Si bien, no creo que habría quien quisiera escucharlas en serio. En algún lugar de esas palabras había sentimientos de autoburla. Parecía que había más en esas palabras, pero en lugar de cavilar sobre ello, Yuki Noshita siguió adelante. Podría ser mejor para que el otro candidato tuviera diferentes ideas de campaña cuando Isshiki estuviera haciendo su discurso. Si se trata de la misma cosa, acabaría convirtiéndose en un concurso de popularidad. Queremos apuntar a una diferencia algo notable en las dos ideas. Si todo lo que tenían que hacer era apoyar a algún candidato, entonces eso sería lo ideal. Pero, si se hiciera un voto de popularidad, entonces, esa sería una feroz batalla que dictaría quién era menos popular que el otro. Si predicaban la misma cosa, entonces se reduciría a una batalla de quién era más ostentoso. El centro de atención podría llegar a ser en voz alta que era lo que el orador estaba hablando. Isshiki y Yuigahama asintieron con una expresión que ambiguamente se dirigió en la línea entre comprender y no comprender el tema. No haciendo una gran cosa de su reacción, Yuki Noshita tendió una hoja de papel. Creo que tengo los detalles de la idea de la campaña y el discurso, de modo que podrías echarle un vistazo a ellos. Me ayudaría si podrías pensar en otras cosas que son ligeramente diferentes usando esto como una referencia. Isshiki agarró el pedazo de papel y lo miró a un lado. Es todo esto. Isshiki dijo rápida y sorprendentemente. De hecho, el estilo de escritura metódica de Yuki Noshita Yukino era diferente en el papel, y por no hablar de que la cantidad era pequeña. La campaña consistía en dos promesas. Ellos establecerían un centro de estudios de mentalidad universitaria y aflojarían las normas de honorarios de las actividades del club. La cláusula relativa a las tarifas de los clubes era fácil de entender como lo estaba en el papel.
después de mirar el contenido en relación con el Centro de Estudios de Mente Universitaria, me dio una buena idea de lo que era. Con el fin de ayudar con uno de los estudios académicos, la escuela podría establecer un sistema en el que las pruebas y los problemas del pasado plazo serían almacenados en una base de datos que podría ser ofrecida y prestada a petición, lo que esencialmente les enseñaría el saber cómo detrás de lo que estabas buscando. Por supuesto, esto no era simplemente otra sala de referencia. El punto principal detrás de la idea era que iba a abarcar todo, hasta las pruebas parciales. Para los estudiantes con el objetivo de una recomendación para una escuela en particular, esto serviría para aumentar su confianza si se las arreglan para obtener buenas calificaciones en estas pruebas. Esto llevó a la posición que hizo un llamamiento tanto a los que estaban en los clubes y los estudiantes orientados a prueba. Isshiki observó cuidadosamente el papel al tiempo que expresaba su sorpresa, pero aparte de los 2 puntos mencionados por Yuki Noshita en el papel, no había nada más. Yuigahama miró a Isshiki y masajeó las puntas de su cabello. Tú sabes, pensé que no era todo eso como mucho o demasiado. Los números no son el problema en momentos como estos. Tener al menos uno habría sido lo suficientemente bueno también. Yuki Noshita sonrió mientras le dijo eso a Yuigahama. Su expresión parecía mucho más suave y madura de lo habitual. Comprendí lo que Yuki Noshita estaba tratando de decir. En realidad, el discurso no era más que dirigir sus preguntas. Incluso si dijeras muchas cosas, era dudoso que alguien estuviera escuchando. Lo importante era conseguir los puntos justo al otro lado de todo el mundo. Pero, por extraño que parezca, porque Yuki Noshita parecía tan acostumbrada a esto, no pude evitar más que pensar en el hogar de Yuki Noshita. Si no recuerdo mal, el padre de Yuki Noshita era un miembro de la asamblea de la prefectura o algo así. Ella podría haber tenido cierta familiaridad con las elecciones y los discursos. Es por eso que por lo que Yuki Noshita salió por los compromisos de campaña estaba bien. Lo que me molestó fue lo que sucedería más adelante. Ustedes fueron los que idearon lo que la campaña debía ser aproximadamente. Esto significa que el candidato es más o menos un candidato títere, pero ¿estás de acuerdo con eso? La sonrisa de Yuki Noshita que había estado haciendo hasta ahora se agrietó. Al parecer, llegué a un punto delicado como Yuki Noshita se quedó en silencio. Yuigahama e Isshiki me miraron con los ojos pidiendo una explicación. Está bien hacerlo a tu manera si resulta bien. Es decir, si la realidad fuera así de simple, pero digamos que el candidato gana las elecciones, ¿qué va a hacer con la gestión del consejo estudiantil? ¿Vas a seguir ayudándole después de eso? Tal vez y para siempre. No tenía ninguna intención de criticar a Yuki Noshita, pero cada palabra era aguda. Yuigahama rápidamente interrumpió. Eso es por lo que queremos buscar a alguien capaz en primer lugar. Solo lo estás haciendo más difícil. Si se piensa en el futuro, entonces realmente no significa mucho. No es una idea muy buena. Esto no era solo de esta elección en particular. En esto también participa la administración del Consejo Estudiantil desde aquí en adelante. La solución de Yuki Noshita y Yuigahama seguía siendo incompleta. No pude averiguar el significado detrás de ello. La mirada de Yuki Noshita cayó a la superficie de la mesa y no podía ver nada de su expresión. No había señales de movimiento alguno en su expresión boca abajo, con los dedos preciosos entrelazados, o sus delgados hombros. Justo después de un corto aliento, podía escuchar la voz un poco débil y temblorosa. Entonces, ¿qué significado hay detrás de tus métodos? Cuando ella me preguntó, no pude dar una respuesta inmediata. A pesar de que era una pregunta que parecía tan obvia y hasta tarde, sin embargo, tuve que pensar en una respuesta para ello. ¿Qué significado tenían mis métodos? Obviamente, nada en absoluto. Nunca había algún sentido en absoluto. Todo lo que hice fue simplemente empujar las cosas en un segundo plano y mantenerme allí hasta que todo se hiciera para nada. La forma en que hacía las cosas era caer bajo en esa clase de tipo después de todo. No importaba si alguien me lo señalaba así de tarde en el juego, yo era muy consciente de ello. Pero los casos en que esos métodos eran las únicas formas de resolver el problema y donde estaban esos métodos eran los más eficaces.
Eso era de hecho la verdad. Este caso era lo mismo. Si se trataba de la misma manera, entonces lo que iba a decir ya estaba escrito en piedra. Si es solo por esta vez, entonces, por ahora, yo diría que evitaría todo. Después de perder a causa de un voto de no confianza, entonces podemos sacarla y dejar que ocurra la elección especial. Esa es la respuesta correcta. Solo esta vez. No, eso está mal. La voz de Yuki Noshita no era tan débil como antes. Era una voz crítica que se tiñó con un escalofrío. Yuki Noshita, quien estaba mirando hacia abajo todo el tiempo, alzó la vista. Sus ojos azules se dispararon hacia arriba. La luz de sus ojos afilados no me permitiría mirar hacia otro lado. Era una mirada que se sentía como si estuviera haciendo un pinchazo de hielo en mi cuello. Me había tomado y no me dejaría ir. Tragué saliva con nerviosismo. Yuki Noshita se mordió los labios. Era como si estuviera tratando de tragar sus palabras. Pero aún así, no pudo detenerse a sí misma y las palabras fluyeron hacia afuera. Tú hiciste lo mismo antes y evitaste la situación. Su voz era tan tranquila. Era tan tranquila, sin embargo, resonó tan bien en mis oídos. Se sacudía. El interior de mi cabeza fue agredida por una sensación de sacudidas. La vívida luz de luna azul iluminó el bosque de bambú y el viento frío sopló más allá de las hojas y ramas. Lo que flotaba en mi mente era ese tipo de escenario. Cuando traté de estrechar esos pensamientos, crujieron inconscientemente en mi cabello. Entonces, hubo un problema. El incidente durante el viaje de campo no fue resuelto en lo más mínimo. En su lugar, el problema fue empujado hacia la oscuridad. El resultado de la evasión no era algo para convencer a todos. Más bien, el objetivo fue el objetivo de no convencer a nadie en absoluto. Es por eso que no había una sola persona que podría criticar mis acciones en el momento. A excepción de Yuki Noshita Yukino. La mirada de Yuki Noshita mantuvo su intensidad mientras continuaba mirándome. Sus labios temblaban sellados. No fuiste tú el que dijo que no había ningún significado en ese tipo de apariencias superficiales. La soledad resonó en algún lugar de esa fría y suave voz de ella. No pude evitar más que mirar hacia otro lado. Esas palabras penetrantes solo eran palabras que no pude llevar para contestar. Esa fue probablemente la única creencia compartida entre Ikigaya Hachiman y Yuki Noshita Yukino. Mientras estaba sentado allí sin decir nada, Yuki Noshita suspiró con resignación. No tienes la intención de cambiar, ¿verdad? No. Le respondí sin dudar. No voy a cambiar. No puedo cambiar. Yuigama habló tratando de hacer algo sobre la atmósfera rígida. Pero sus ojos se posaron alrededor porque ella no sabía lo que quería decir. Sus ojos fueron hacia atrás y adelante entre mí y Yuki Noshita. El tiempo congelado rígido continuó por garrapatas. Yuki Noshita y yo estábamos en un silencio un tanto muerto. Isshiki le dio a Yuigama una mirada de preocupación. Desde que Yuki Noshita y yo no estábamos cerca de Isshiki, la única persona confiable en este espacio rígido era Yuigama. Antes de que Yuigama pudiera encontrar sus palabras, me levanté de mi asiento. Voy a ir a casa ahora. Ya tengo la esencia de lo que está pasando ahora. No había ninguna razón para quedarse en la habitación por más tiempo porque no habría nada que ganar en este proceso. Era probable que solo perdiera si me quedaba. Mis zapatos de interior hicieron eco por toda la tranquila habitación. Nadie se movió, excepto por mí. El tiempo que tardó en llegar a la puerta no se sintió muy largo. Fue probablemente porque yo no estaba pensando en nada. O tal vez fue porque estaba pensando demasiado que perdí la noción del tiempo. Cerré la puerta detrás de mí y caminé por el pasillo por un poco. En el pasillo sin sonido, el leve sonido de una puerta corredera pudo ser oído. Me di la vuelta reflexivamente y de pie delante de mí estaba Isshiki Hiroha. Relajé mis hombros. Ella parecía más tranquilizada de lo que estaba abatido. En este momento, no tenía ninguna confianza de que sería capaz de hablar con las chicas correctamente. Isshiki se acercó hacia mí y me habló en voz baja, como si fuera consciente de la habitación del club detrás de ella. Estará bien si se lo dejo a ustedes, ¿cierto?
Ella me preguntó preocupada. A pesar de que llegó su solicitud, en lugar de obtener una solución a su problema, se le mostró una disputa que ni siquiera se podía llamar un argumento, que no era relevante en absoluto. Podía entender por qué ella estaría preocupada. Mientras alguien un tanto capaz aparezca, entonces sería mucho más fácil para mí, ya sabes. En ese caso, la clase de Ayama me viene a la mente. Ayama no es bueno. Eso pensé. Por otra parte, no creo que lo haría de todos modos. De todos modos, si las cosas se ponen peor, voy a hacer algo. Es decir, algo va a llegar finalmente en el día de la votación. Ja, es solo por si la derrota misma podría generarme problemas a mí también. Dije lo que pude, pero la respuesta vaga de Isshiki claramente mostraba que estaba sintiéndose ansiosa. Aún así, parecía que estaba poniendo el esfuerzo de tratar de ocultar su ansiedad. Ella juntó las manos e hizo una linda sonrisa. Pero, bueno, ustedes realmente me ayudaron. Nadie más saldría a ayudarme después de todo. Solo tengo que ayudarles a expensas de ellas. Tanto su gesto y su voz eran buenas. Si tú no sabías nada mejor, de repente se presentaría la necesidad de protegerla. Pero si eras consciente de que esto era parte de su carácter, entonces no creería nada de ello. A diferencia de los tipos como Orimoto Kaori, sus acciones se caracterizaban por las de un extraño o, posiblemente, la parte de ella que estaba interesada en chicos. Su yo esponjoso y su yo refrescante y cool. Ella actuaría sobre la base de esas características a solas con sus propios sentimientos personales que no tenían relevancia alguna. Si ella no cumpliera con su personaje, entonces lo único que vería era una persona egoísta. Es por eso que su comportamiento se mantuvo igual conmigo. No había sentido en hacer algo más. Prueba de ello, bueno, en realidad no prueba, se observó cuando Isshiki hizo como si recordara algo. Entonces, juntó las manos y rápidamente tomó su distancia de mí. Todavía tengo que asistir al club, así que voy a excusarme, ok. Gracias por la ayuda. Isshiki elevó ligeramente su mano y se alejó rápidamente. La falta de interés en mí se muestra en su gesto indiferente. Si esto fuera hace mucho tiempo, sin duda habría pensado que había algún tipo de importancia para una conversación inútil como esta. Caray, solo creció en las formas más desagradables. Instintivamente solté una risa burlona.